clínica, ¿no? O de intervención psicológica. Y por lo tanto, pues aparece como una herramienta, más que como un saber, más que como una producción de verdad, aparece como una herramienta y eso pues le quita todo el peso político y emancipador que pudiera tener el psicoanálisis, ¿no? Entonces, la intervención psicoanalítica pues apuntaría más a pues ahí sí coincido, por lo menos hasta este momento que se ha trabajado, insisto, no digo que poco, pero sí a pasos muy pequeños. Apostaría a la cura analítica este, es el atravesamiento del fantasma, ¿no? La caída de la fantasía, ¿no? Y más bien aquí sería un poco más Zizekiano el asunto. Me ha gustado hasta cierto punto cómo ha trabajado Zizek esta corriente, o más bien este tratamiento de psicoanálisis a través de la filosofía hegeliana, que es asumir que la fantasía pues es necesaria, ¿no? Es decir, eh, el atravesamiento del fantasma pues no sería otra cosa más que asumir que no se puede atravesar el fantasma, ¿no? Esa sería la conclusión última de esta postura, que no se puede atravesar, es decir, que se necesita la fantasía para pues, no suicidarse. De hecho, ahí una discusión muy interesante, porque para Zizek el, el pase al acto o digamos, la postura ética del psicoanálisis, pues sería apostar al pase al acto, ¿no? Al suicidio. Esa sería la dimensión ética del psicoanálisis, porque eso implicaría asumir que, que la fantasía es necesaria para no derrumbarse, ¿no? Y sostener pues este orden social que pues está hecho de creencias, ¿no? Entonces esas son las dos diferencias, no pocas me parece, dichas así de manera muy general y de manera muy muy amplias, ¿no? Habría que sistematizar en algunos puntos, pero bueno, supongo que ya habrá momento para, en algún otro momento se podrá trabajar pero serían como estas dos así diferencias muy claras, mientras uno apunta a la adaptación, el otro apunta a pues el derrumbe de la fantasía, ¿no? Incluso quizás lo podremos decir así, mientras que la psicología intenta hacer una fantasía o que te adaptes a esa fantasía que ya está ahí, que ya está dada, desde el análisis se busca alterar esa fantasía. Me parece que sería una forma de entenderlo. Y bueno, Uh-huh. si bien tenemos nuestros puntos de vista distintos en lo que es la teoría psicoanalítica, me parece que, como en algún momento lo llegamos a charlar, digo, en los ensayos que hicimos para esta plática del día de hoy, lo llegamos a charlar un poco y si bien tenemos, digamos, como dos caminos muy diferentes para llegar a un mismo lugar, eso es lo que se me hace muy interesante, que ambos estamos intentando apuntar a la caída de lo que en algún momento dijimos que era como la caída de las garantías, de que vamos a poder ser felices si hacemos esto, vamos a ser felices si hacemos lo otro, vamos a ser felices si hacemos aquí, si hacemos allá. Y lo que me parece interesante es de que, bueno, finalmente tú mencionas, bueno, quizás una apuesta, al menos desde Gille, que es esa parte del suicidio, una apuesta que está de este otro lado, que se escucha en cierto sentido bastante simétrico, es la parte del nihilismo, pero lo interesante es de que me parece que ambas posturas nos llevan a un punto de creación, de no solamente, vamos a decirlo así, la vida no tiene sentido, la vida no es nada, quizás, sino que se puede crear algo ahí. No sé si también lo habías visto de esta forma o es algo que me gustaría también compartirte, pero al final me parece que el fin de análisis tiene que ver con eso, con tirar lo que ya está hecho para poder crear algo nuevo. Y hablando un poquito de eso que comentabas, que finalmente el análisis apunta de ir del individuo, sacarlo, a poner en juego todas esas relaciones de poder y hacer algo en la comunidad. Que incluso suena bastante curioso. ¿Cómo es que alguien que está en el diván puede alterar toda la comunidad? Bueno, me parece que es un poquito del imaginario, ¿no? De que hay una persona, si sostenemos eso, pero si trabajamos con lo otro,
me parece totalmente adecuado esto que vas mencionando con el asunto de la polis. No sé qué piensas. Sí, por supuesto, Iván, Iván, completamente de acuerdo. No sin antes también dejar como, bueno, por lo menos este sería también a mi juicio, mi postura, no olvidar que lo que se produzca ahí, lo nuevo que se produzca, es también una fantasía. O sea, no escapa eso, o sea, no puede escapar, ¿no? No es así como que bajo, que esa es la superación justamente, la superación hegeliana al dualismo platónico, es así como quitamos las telarañas que no nos dejan ver la verdad, y entonces ahora se aparece la verdad y ya puedo producir. Eh, eh, Hegel tiene un apartadito que se llama fuerza y entendimiento en la fenomenología del espíritu, y justamente ahí supera el dualismo platónico, donde dice quitamos el telón y detrás del telón pues no hay nada, ¿no? El sujeto es la cosa misma. ¿Esto qué quiere decir de manera concreta? Que sí, puede haber nueva producción, efectivamente, comparto contigo esa idea, Iván, se caen las garantías, pero lo que se produzca no puede olvidarse que es también una fantasía, ¿no? Es decir, es parte de la producción de la propia lógica de donde estamos engarzados, que es la lógica de la sociedad. Entonces, es fantasioso lo que se produzca también ahí, ¿no? Sin embargo, pues, bueno, me parece que uno de los, que no es poca cosa, pero uno de los elementos fundamentales de la intervención analítica es que pues se es consciente de que estás en una fantasía, ¿no? Como me decía un maestro muy querido, pues no te lo creas tanto, ¿no? O sea, está bien que des clases, me decía cuando yo empezaba a dar clases y me frustraba un poco porque los alumnos pues me frustraba porque no leían, ¿no? Yo decía, pues ¿cómo están aquí y no leen, no le echan ganas? Y me decía este profesor, mira, es que tu frustración no es con los alumnos, sino lo que pasa es que te crees tú, te estás creyendo el papel de profesor y es un papel que juegas dentro de la producción social, ¿no? Entonces, me parece que ese ser consciente de lo que estás produciendo ahí, ya de entrada, pues sí, sí posibilita moverte de otra manera, hacer otras cosas, ¿no? Por lo menos sí acomodarte de otra forma frente a las relaciones de poder, ¿no? Entonces, y sí me gustaría dejar claro eso, lo que se produce allí, como nuevo, como fin de análisis, es fantasioso también, ¿no? Es ficción, no es verdad, en el sentido, eh, digamos, fuerte la palabra verdad, ¿no? No es verdad eso que está ahí. Por lo tanto, y sí, aquí es donde las sutilezas conceptuales son muy útiles, me parece, Iván, ¿no? Y supongo que estarás de acuerdo conmigo, que efectivamente no es lo mismo adaptar, ¿no? Adaptar, como la psicología adapta la fantasía, como tú bien lo mencionas, que producir fantasía, ¿no? Y entonces, sí, efectivamente, pues es muy diferente la adaptación de la producción y eso pues posibilita nuevas cosas y, y un poco esta parte que dices del imaginario de creer que el individuo va a cambiar la polis, pues es también parte de esta digamos como eh, como de este humus o de esto que se ha impregnado de suponer erróneamente que hay una distinción y separación entre individuo y sociedad, ¿no? Eso como sociólogo pues a mí me da una herramienta más fuerte para la intervención analítica, porque los sociólogos sabemos que no hay individuo, ¿no? Es decir, que no es que ese individuo de carne y hueso va a devenir héroe y entonces va a devenir Batman y va a cambiar la ciudad gótica, ¿no? Porque ni eso, o sea, ni Batman puede cambiarla, ¿no? Ese es el ejemplo claro de los límites de la individualidad que no es posible, ¿no? O sea, no es posible que un solo individuo haga esto, sino que más bien, como parte de la cadena del lazo social, pues comprenda el analizante que pues que forma parte de un todo, ¿no? Y que ese todo pues lo supera en cantidad, en cualidad, pero no por ello, no por ello, como bien dices,
te tenga que llevar necesariamente al sinsentido absoluto, ¿no? Me parece que ahí cabe otra posibilidad. Claro, y totalmente de acuerdo, porque al final, ahora sí que haciendo ahí un poquito de distinción quizás en cuanto a teoría, nada escapa quizás de lo político, podríamos decirlo, pero nada escapa del lenguaje. Entonces, sigue siendo una producción de lenguaje, de lazos, pero no es lo mismo ser parte solamente de la cadena que está ahí a poder hacer algo con las cadenas. Me parece que eso es algo totalmente radical que, como estamos mencionando, la psicología quizás no ofrece en realidad. Es nada más justamente que la cadena esté aceitada, que la cadena esté un poquito más brillosa, pero no altera la cadena. No hay nada que hacer en ese sentido. Y hablando un poquito, por ejemplo, de la parte formativa que vas mencionando y que decíamos al inicio, ¿no? Esta parte de que tu formación viene desde la sociología. Me parece que aquí también hay otro tema de fondo para explorar un poco, que es la parte de quién puede ejercer clínica, ¿no? Me parece que es habitual em, creer que solamente el psicólogo ejerce clínica. Incluso no sé si te ha tocado algún meme de repente sobre que incluso el psicólogo tiene que tener una maestría, tiene que tener alguna especialidad para poder ya estar ejerciendo, ¿no? Y ahorita lo cuento como si fuera una especie de crítica, pero en realidad lo saco de un meme o de varios memes que he visto en realidad, pero que nos ayudan a pensar este asunto, ¿no? Entonces, ya que hicimos esta diferencia de que hay una clínica que no necesariamente se empieza desde la psicología, solo el psicólogo puede ejercer la clínica. Sí, para poder entrar a esa pregunta, Evans, y tampoco extenderme más, siempre es recomendable, por lo menos, evidentemente por la razón profunda de este texto, no se revisa en las carreras de psicología, pero entonces este texto, antes de estudiar psicología, siempre es fundamental leer este texto de Brownstein y colaboradores, donde justamente desmienten la cientificidad de la psicología, incluso desde el positivismo, es decir, incluso la psicología no alcanza el estatuto de ciencia positiva, o sea, incluso no alcanza, ¿no? En ese sentido. Entonces siempre es muy recomendable como quitarse esos mitos, y ese texto es muy útil para, ahorita me quedé pensando esto que decías, que la psicología pues es como apuesta a poner como más brillos a las cadenas, ¿no? Así como pues tunearlas, ¿no? Y que sean como más llevaderas. Este, incluso yo diría todavía más, más allá, Iván, y yo diría, es que incluso la psicología no sabe que hay cadenas, ¿no? No se ha dado cuenta que no hay cadenas, ¿no? Porque justamente su saber no llega a esos parámetros. Y con ello me paso a la pregunta que haces. Pues desde Freud ya sabemos que desde el articulito de quién puede, si los legos pueden ejercer el análisis, ya sabemos que aunque no sea psicólogo, puede ser psicoanalista. Es decir, no es una condición sine qua non ser psicólogo, eh, este, para poder ejercer el análisis, ¿no? Justamente ahorita no recuerdo el texto. Bueno, pone por ahí Freud tres premisas, ¿no? Que es que tendría que asumir todo analista, ¿no? Que es la aceptación del inconsciente, el complejo de Edipo y el tema de las pulsiones, ¿no? Me parece que son los tres grandes pilares del psicoanálisis. Y para ello, pues no necesitas como el trabajo psicológico. De hecho, los psicólogos son lo que menos aceptan, ¿no? De hecho, los tres pilares del psicoanálisis son lo que menos aceptan los psicólogos, porque pues no hay prueba empírica que demuestre el complejo de Edipo, ¿no? Y no hay prueba empírica que demuestre las pulsiones, ellos le llaman instintos, etcétera, etcétera, ¿no? Unas distinciones ahí que se van separando, ¿no? Se van separando. Entonces, pues por un lado está bien que se separen para que quien pueda hacer uso o pueda ejercer el análisis, pues no necesariamente tenga que venir de la psicología, ¿no? Sino puede ser incluso desde la arquitectura, ¿no?
acá en Invención de la Mente pues nos dedicamos a dar cursos, talleres, y tú mismo has participado en algunos, Iván, sobre psicoanálisis, y luego te llega pues, así el de trabajo social, ¿no? Me han llegado así como asistentes de, soy trabajador social, pero me interesa el psicoanálisis. Órale, ¿no? Pues adelante. Soy arquitecto, pero me interesa el psicoanálisis. Bienvenidos, ¿no? Y se abre como el campo de discusión. Entonces, pues no es requisito ser psicólogo para ejercer el análisis, y tampoco es requisito eh, hacer intervención psicológica en la clínica psicoanalítica, ¿no? Me parece que las diversificaciones de las escuelas pues han dado herramientas este, para poder intervenir de distintas formas y de distintas maneras desde el psicoanálisis, ¿no? Y justamente esto le quita también la creencia de que puede haber un psicoanálisis puro, así freudiano, así como agarro los tomos de Freud como como instructivos, y entonces aplico, ¿no? La interpretación de los sueños a la intervención. No, pues las escuelas creo que han dado la posibilidad de que no haya un psicoanálisis puro, sino que haya intervenciones analíticas bastante productivas, ¿no? En ese sentido del análisis, pues, ¿no? Entonces, pues se deriva de esta misma premisa, Iván, de si estamos diciendo que vamos a despsicologizar la clínica, pues ya no es necesario ser psicólogo para ejercer el análisis, ¿no? Aunque tenga efectos psicológicos, que eso lo ve muy bien Freud, la intervención analítica tiene efectos, puede hacerla de psicoterapia, ¿no? Porque tiene efectos psicoterapéuticos en su momento, pero no es su, su objetivo fundamental, ¿no? El hacer terapia. Entonces, no hay necesidad de ser psicólogo ni tener la maestría, incluso quizá ahí puede ser un poco políticamente incorrecto decirlo, pero incluso pues ni siquiera hacer la maestría en psicoanálisis, porque ya las hay, y el doctorado en psicoanálisis, y muchas cositas que ya están volviendo, ¿no? Ya están volviendo, y lo platicamos la vez pasada, Iván, ya está volviendo como muy cuadrado la formación del analista, ¿no? Pues casi es así, inciso A, o paso, requisito A, haberte analizado, ¿no? Que no digo que no hay que no, uno no debe analizarse, pero lo que digo es que de repente aparecen como requisitos, ¿no? Inciso A, haberte analizado. Inciso B, tener casos. Inciso C, supervisión y todo este rollo como muy institucional que pues lo que está haciendo justamente es como compactar el conocimiento psicoanalítico, y me parece que hay que romper con eso también, ¿no? Tampoco de manera grosera, así como que, pues, ya salí de la prepa y ya voy a ser psicoanalista, ¿no? Y ya voy a recibir analizantes. No, creo que tampoco por ahí, pero tampoco caer como en eh, como en estas cuadraturas de la formación del analista, ¿no? Que en muchos lados yo lo he escuchado, y me parece pues que esta institucionalización asfixia como la posibilidad justo de pensar nuevas cosas, ¿no? Y que me parece que, bueno, al final es un gran tema que se podría desmenuzar de muchas maneras, ya que creo que es uno de los principales conflictos y con los que se ha enfrentado el psicoanálisis. Desde que muere Freud, vamos a ponerlo como en esos términos, cuando deja de herencia esta asociación psicoanalítica, me parece que ya ahí hay una fractura totalmente con el objetivo que pretende el psicoanálisis y con las instituciones analíticas, ¿no? Que justamente como dices, bueno, tiene que tener cierta formación, se tiene que hacer ciertas cosas, tiene que haber una clínica determinada.